Bien, jóvenes, el día de hoy, en Historia del Perú, vamos a trabajar el título Las rebeliones indígenas, ¿no? Bien saben ustedes de que la independencia del Perú se va a lograr en 1821 con la proclamación dada por José de San Martín y Matorras, argentino él, que proclama nuestra independencia en 1821. Pero en realidad la independencia del Perú va a ocurrir en la práctica 3 años después, en 1824, cuando las tropas de Simón Bolívar y Palacios, venezolano logran imponerse en la batalla de Ayacucho a los españoles. ¿Ok? Entonces, San Martín y Bolívar no eran indígenas, ellos eran criollos, eran descendientes de españoles que habían nacido aquí, en estas tierras americanas. Eso ocurrió en el siglo XIX, los años 1800. Pero el siglo anterior, en el siglo XVIII, se pudo haber logrado la independencia antes de la llegada de San Martín o de Bolívar. Y lo que pasa es que en el siglo XVIII, es decir, entre los años 1700 y 1799, estallan en todas partes de las colonias hispanoamericanas, es decir, en México, en Venezuela, en lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Chile, etcétera, surgen decenas de rebeliones indígenas. Pero la más famosa y de la cual vamos a hablar hoy día es la grandiosa rebelión liderada por Túpac Amaru II, la principal rebelión indígena que pudo, aunque quede en el limbo si se pudo o no se pudo, pero sí fue tal vez una oportunidad perdida para que el Perú se libere del yugo español mucho antes que la llegada de San Martín o de Bolívar. Pero antes de desarrollar la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Noguera, como era su nombre de pila, su nombre de bautizo, de Túpac Amaru II, debe usted entender, reitero, de que no fue la rebelión de Túpac Amaru II la única rebelión indígena del siglo XVIII. Fueron, como te reitero, decenas de rebeliones, pero esta fue la más importante, la que movilizó más hombres, la que amenazó más a los españoles. Pero la pregunta vendría, ¿y por qué se rebelaron los indígenas? Pues la respuesta, creo yo, que es muy obvia, pero la recordamos. Los indígenas, que era la mayor cantidad de población en América, ya que habían españoles, criollos, mestizos y otras castas, incluyendo también negros, africanos, los indígenas eran el grueso de la población y estaban sometidos desde la llegada de Pizarro e incluso desde la llegada de Cristóbal Colón, los indígenas americanos fueron sometidos a unas condiciones de vida impensadas, insufribles, pues eran la mano de obra gratuita para enriquecer a los españoles y a la corona española. Tenían que trabajar arduas horas en las minas, en los obrajes, en las haciendas, etcétera, con un miserable pago que no les alcanzaba más que para mal comer. Y encima tenían que pagar tributos. Y ay de ti si no pagabas tributos. Los tributos incluso los pagaban los hijos de aquel indígena que ya había muerto. O sea, ni muerto te liberaba de los tributos, porque tus herederos tenían que seguir pagando tus tributos, aparte de que habías muerto. Recuerda que existían administrativamente los corregimientos, algo así como departamentos, así como el departamento del Perú, de Piura, de la Libertad. El Perú estaba dividido en más de 80 corregimientos, al mando de un corregidor. Su nombre es muy ilustrativo, corregidor, te corrige, porque este corregidor abusaba de los indígenas, entre otras formas, dándoles las famosas reparticiones, vendiéndoles de manera constante objetos que los indígenas no necesitaban, no querían, pero tenías por obligación que comprarle a este corregidor, que si no podías pagarle, te corregía o te mandaba a corregir a latigazo limpio.
Así que los indígenas, pues, muchos habían muerto, millones murieron por este maltrato, por estas condiciones infrahumanas de vida. En ese contexto, la situación se agrava aún más con las reformas borbónicas, que ya lo hemos estudiado también, ¿no? Y estas reformas, ¿cómo afectaron a los indígenas? Porque también afectaron a los mestizos y sobre todo a los criollos. Pero a los indígenas los afecta porque tenían que pagar más impuestos. Por ejemplo, se aumenta la alcabala. Por ejemplo, tienen que pagar el almaforijazgo, un impuesto por el comercio entre virreinatos. Tienen que pagar aduanas, etcétera, afectando entonces esto en las condiciones de vida de los indígenas. Ahora bien, recuerda que en la masa indígena habían dos clases de indígenas. Los indígenas del pueblo, los que no tenían casi ningún derecho, y los nobles indianos, o sea, aquellos descendientes de la nobleza incaica, ¿ok? Los cuales, por ejemplo, tenían derecho de ser educados en colegios exclusivos para ellos, ¿no? Tenían cierto poder económico. O sea, no todos los indígenas eran pobres, la mayoría sí, pero había un grupo selecto de indígenas que tenían cargos políticos y que se dedicaban a actividades económicas como el comercio que les proveía de recursos económicos, pero eran muy pocos estos indios. En esta masa de indios ricos, por decirlo de alguna manera, surge la figura de José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Este no era cualquier indio, era de aquellos indios ricos. Él era una autoridad política, era un cacique. Recuerda que el cacique era el jefe de los pueblos indígenas, que servía como intermediario entre la masa indígena y las autoridades españolas. Había recibido educación, José Gabriel Condorcanqui. Él era cacique de de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, tres pueblos de los más importantes del Cusco, ¿ok? Él se había casado con Micaela Bastidas, tuvo tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Él tenía un negocio que consistía en alquilar mulas. Él también usaba parte de sus mulas para el comercio. Se llamaba arriaje este negocio, el arriaje, ¿sí? Algunos caciques de la región de Puno, del Cusco, transportaban mercaderías al lomo de estas mulas. Y José Gabriel se había también enriquecido de esta actividad. José Gabriel conocía, por tanto, las regiones del Cusco, del Puno y lo que hoy es Bolivia, que en aquellos años llevaban el Alto Perú. Estaba bien relacionado con otros caciques de su mismo nivel económico y político. Pero el conocer, el no quedarse en su pueblo, sino que salir en este negocio del comercio, él se va a ver afectado porque va a tener que pagar ahora más alcabalas, aduanas y almaforijazgo, porque tenía que salir del Perú, del Virreinato del Perú, para irse al Virreinato del Río de la Plata, al cual le pertenecía en algún momento Bolivia. Pero además él podía ver con sus propios ojos el maltrato que recibían los indígenas. Y le dolía seguramente ver cómo su propia raza sufría ante esto y él no podía hacer nada. Más aún él era descendiente de los incas de Vilcabamba. ¿Te acuerdas de los 4 incas de Vilcabamba? Manco Inca, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Él sabía que era descendiente de 4 generaciones atrás de Tupac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, ejecutado por órdenes del virrey Francisco de Toledo. Entonces, él por eso se autoproclama Tupac Amaru II. Y eso lo va a llevar a él a sentirse como obligado, va a sentirse en la responsabilidad de liderar primero un reclamo pacífico para cambiar la situación de los indígenas en esta región. Así que José Gabriel, antes de iniciar su gran revolución, va a viajar hasta Lima, donde se ubicaba la Real Audiencia, la única audiencia que existía en el Virreinato del Perú. Recuerden que las audiencias eran como tribunales de justicia, y José Gabriel va allá a la Real Audiencia a presentar sus quejas, a decir que los corregidores del Cusco maltrataban
demasiado a los indígenas y él como que abogaba por estos indígenas. Él allá en la audiencia expone este caso, los oidores o los miembros de la audiencia que se llamaban oidores lo escuchan, toman nota de sus reclamos, él regresa al Cusco esperando alguna respuesta, pasan los días, las semanas y no se escucha o no llega ninguna decisión desde Lima para verificar al menos lo que José Gabriel había denunciado. Y eso a José Gabriel le va a llenar de frustración, porque comprueba que de nada vale quejarse porque nunca te van a hacer caso los españoles. En estas situaciones llega una fecha importante en el calendario de la historia del Perú. El 4 de noviembre de 1580, el corregidor de Tinta, que era una de las ciudades más importantes del Cusco, el corregidor, según español, el corregidor de Tinta, era su cumpleaños y lo festeja invitando a muchos españoles importantes y también a los caciques del Cusco, entre ellos a José Gabriel Condorcanqui. Pero José Gabriel, junto con otro grupo de caciques que odiaban a este corregidor, Antonio de Areche se llamaba, Antonio de Areche, en plena fiesta, tal vez también impulsados por el licor, lo capturan al corregidor Antonio de Areche. Días después le hacen un juicio acusándolo de abusivo, de explotador contra los indígenas. Y 6 días después, vale decir, el 10 de noviembre de 1780, es ejecutado públicamente este corregidor de Tinta, Antonio de Areche. ¿Ok? Y se inicia esto, marca el inicio de la revolución de José Gabriel Condorcanqui. Inmediatamente ejecutado este personaje español, las autoridades del Cusco organizan un ejército para contraatacar a los indígenas de José Gabriel. Y 7 días después, el 17 de noviembre, se da la batalla de Sangarará, donde José Gabriel vence a los españoles, la batalla de Sangarará. Pero aquí es donde José Gabriel comete un primer gran error de este conflicto. Era en ese momento la oportunidad para tomar el Cusco, ¿no? Pero él, que contaba con miles de indígenas y castas, además él había establecido la libertad de los negros. Antes que Ramón Castilla, fue Túpac Amaru, cuidado, pregunta de examen de admisión, Túpac Amaru fue el primero que estableció la libertad a los negros esclavos en el Perú, aunque obviamente en la práctica no se ejecutó, pero al menos él de una manera simbólica lo hizo. Ahora, José Gabriel, ¿cuál fue ese error que te decía? Él, en lugar de tomar el Cusco en ese momento, y no le hace caso a su esposa. Micaela Bastidas también es un personaje importante en esta revolución porque no fue una simple acompañante, no fue simplemente la esposa de José Gabriel, fue como su principal asesora. Ella también montaba a caballo incluso. Y Micaela le había recomendado que era momento ahora de tomar el Cusco, pero José Gabriel no lo hace. ¿Y por qué? Porque José Gabriel, tal vez envalentonado por su triunfo en Sangarará y viendo que tenía miles de indios que se le iban plegando a su revolución, decide, sin embargo, irse a lo que hoy es Bolivia para ponerse en contacto y convencer a otros líderes, a otros caciques como él, para unir fuerzas. Y lo hace. Pero cuando todos juntos regresan al Cusco, el Cusco ya había sido reforzado por tropas enviadas incluso desde Lima. Quienes se van a poner al mando de estos va a ser el visitador, era una autoridad que había venido de España justamente para visitar, como dice su cargo, y recopilar algunos datos de cómo estaba el virreinato del Perú. Ese era el visitador, se llamaba Antonio de Arriaga, no confundir con Antonio de Areche, el que ya lo habían matado. Antonio de Arriaga, entonces organiza esas tropas. En el Perú era el virrey Antonio de Jauregui, José Antonio de Jauregui, era el virrey del Perú en ese momento. Entonces se inicia esta contraataque de los españoles, donde finalmente los españoles van a vencer. Y vencieron porque tenían un mejor armamento. Vencieron porque muchos criollos apoyaron a los españoles. Es que escúchame, los criollos que también habían sido perjudicados con las reformas borbónicas, cuando estalla la revolución de José Gabriel, como que están entre dos posturas, o apoyamos, nos sumamos a José Gabriel, o de manera fiel apoyamos a los españoles.
Era clave ganarse a los criollos, pero José Gabriel le faltó experiencia, tal vez sabiduría para ganarse a los criollos. Y todo lo contrario, más bien los criollos, en lugar de apoyar a José Gabriel, le dan la espalda. Y tú te preguntarás, ¿por qué le dan la espalda a José Gabriel? Porque a José Gabriel, otro factor de su fracaso, es que tal vez se le escapó de las manos el control de la masa indígena. Es decir, cuando se inicia la revolución, muchos indígenas lo primero que hacen es vengarse, incendian las propiedades de los españoles y de los criollos, porque para los indígenas no había mucha diferencia entre un español y un criollo. Para los indígenas eran blancos, explotadores, y queman sus parcelas, queman sus propiedades, incendian incluso iglesias. Entonces, los criollos ven este movimiento como muy sanguinario, muy revolucionario, y que a ellos también les afectaba. Se rompió el orden, que a ellos les convenía el orden para sus actividades económicas. Por eso es que los criollos se unen a los españoles y los criollos tenían dinero, ¿sí? Y financian a los españoles, que tampoco es que les faltaba dinero, pero se ve sumado esto y vencen a los indígenas. Además de que los españoles comienzan a hacer una serie de promesas. Quienes se rindan, quienes abandonen a José Gabriel, los vamos a perdonar. Quien nos dé información de dónde está José Gabriel, lo vamos a premiar más bien. Entonces José Gabriel es derrotado tras batalla y finalmente traicionado por uno de sus hombres de confianza y entregado a los españoles. Se inicia así el triste desenlace, el doloroso desenlace de la familia de José Gabriel, porque no solamente fue él, todas sus familias, aproximadamente 40 personas, entre primos, sobrinos, fueron capturados, algunos ejecutados y otros deportados, expulsados fuera del Perú. A José Gabriel, ya sabes, que se le condena a muerte, pero antes tiene que ver cómo matan a su esposa, a Miquela Bastidas, que intentan primero con el garrote, ahorcándola, pero su cuello dicen que era muy delgado y no lo pueden ahorcar, así que a ella previamente le cortan la lengua para que no grite y la matan a patadas. Hombres la matan a patadas y José Gabriel ahí amarrado. Y luego, si es que eso no es suficiente, José Gabriel tiene que ver cómo su hijo mayor, Hipólito, es muerto. O sea, hay que ponerse en ese lugar. O sea, ¿cómo se puede sentir un hombre al ver amarrado, impotente, ver cómo matan a tu esposa y cómo matan a tu hijo? O sea, si un individuo toca a uno de mis hijos, y seguro esto lo piensa cualquier hombre que tiene hijos, yo mato. Si alguien mata a mi hijo, yo no lo perdono, yo lo mato. Si alguien toca a mis hijos, pues ahora imagínate ver morir a tu hijo. Entonces, seguro José Gabriel murió en vida cuando vio cómo a su hijo lo mataban frente a sus ojos. Incluso algunas crónicas dicen que él cerraba los ojos para no ver cómo torturaban a su hijo y los españoles le abrían a la fuerza los ojos para que vea esta escena atroz. Luego de esto, José Gabriel, ¿sabes? Lo tratan de arrancarle sus extremidades con la fuerza de 4 caballos, pero no pueden. Pero ya los ligamentos, los músculos de José Gabriel estaban rotos tras la fuerza de los 4 caballos. Pero finalmente a José Gabriel lo matan a punta de hachazos, con hachas, ¡pum! Lo van cortando, cercenando su cuerpo y los colocan sus extremidades en los 4 puntos cardinales y en la entrada del Cusco en una pica clavan su cabeza. Y el mensaje era muy claro: cuidado indígenas, esto les va a pasar si se vuelven a rebelar como este tipo. Sus otros hijos fueron expulsados y nunca se perdió su rastro de Mariano y de Fernando, sus hijos menores. Fernando tenía 12 años en aquel momento. Entonces, cuando tú hables de Tupac Amaru II, o cuando te escuches de Tupac Amaru II, con respeto, porque no fue un simple peruano. De José Gabriel Condorcanqui, podemos decir que se pudo haber equivocado, pero él pudo haber vivido el resto de su vida siendo un cacique, gozando de los privilegios que le daba este cargo, pero él no podía estar neutral viendo cómo su raza era explotada. Y él inicia esta gran revolución, que si bien es cierto, fracasó, pero ya fue un preámbulo a las grandes revoluciones, pero ahora lideradas por criollos que iniciarían en el siglo XIX. Entonces fue como un ejemplo a seguir José Gabriel Condorcanqui, ¿sí? Él murió, pero su ejemplo, su voz, aún debe perdurar
en nuestro país, en nuestras tierras, y reconocer de que tenemos una de las mejores páginas de nuestra historia en José Gabriel Condorcanqui Noguera. Así que, bueno, hasta aquí nada más.